para adorar a nuestro Dios, ¿sí? Y para meditar en su palabra. De hecho, Dios desde el principio de la creación estableció un día, que de hecho en los mandamientos menciona que de 7 días vamos a santificar un día, apartarlo, ¿sí? Y ese día que lo estamos apartando para el Señor, ¿sí?, es para adorar a nuestro Dios. Y no solamente adorarlo, que fue lo que hicimos ahorita hace unos segundos, ¿sí? Pero ahora viene la siguiente parte, ¿sí? Las dos partes son importantes, tanto la adoración como ahora el meditar en su palabra, ¿sí? Y les hacía esta pregunta ahorita: ¿cuál es el día del Señor? De hecho, hay una controversia entre las iglesias evangélicas y los judíos, ¿sí? Y entre ellos van también los sabatistas que defienden esta postura, que el día del Señor es el día sábado. Y nosotros, en el caso de las iglesias evangélicas, decimos que es el día domingo, el primer día de la semana. Y de hecho, para aquellos que no sepan, para los judíos, sí, que era el día sábado, el día del Señor, era el día, el llamado el Sabbat, que era el día del descanso, ¿sí? Es lo que significa Sabbat, día de descanso. Y es donde descansaban, no físicamente, porque a veces malinterpretamos las escrituras y creemos que el sábado, o en el caso del Sabbat, que era el día de descanso, era para descansar físicamente, ¿sí? Era para descansar espiritualmente. De hecho, cuando nosotros venimos a la casa del Señor, venimos, ahorita mencionaba a nuestra hermana Teresita en la reflexión, venimos cansados. Y de hecho Dios dice: venid a mí todos los que estemos cansados y cargados. ¿Y qué dice? Y yo los haré descansar. De hecho, aquí es donde empezamos a venir, porque venimos con una carga. Ya les mencionábamos ahorita en las peticiones que tuvimos puestas en nuestra iglesia, y créanlo, hay mucha carga de la iglesia, ¿sí? ¿Y dónde vamos a poner nuestro descanso? ¿Sí? En Dios. ¿Saben por qué a veces no descansamos, el caso de nosotros, en las noches? Porque están preocupados. Porque su confianza no está puesta en Dios. Dice en Salmos capítulo 8, versículo 4 o 4:8: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado, ¿sí? Realmente el cristiano, este día que es el día del Señor, ¿sí?, o el día que separamos, mejor dicho, para el Señor, ¿sí?, es un día de descanso espiritual, donde venimos y ponemos nuestras cargas delante de nuestro Señor, y ahora viene la palabra de Dios a darnos descanso, ¿sí?, en nuestro espíritu, para que realmente nos vayamos a nuestras casas, ahora sí, descansado, y empezar el siguiente día con las rutinas de la semana, ¿sí? En este día del Señor, que le mencionaba ahorita, para los judíos era el día sábado, ¿sí? En este día Dios lo había establecido ahí en Éxodo. Si quieren abrir sus Biblias, en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, del versículo 8 al versículo 11. El día de reposo, ¿sí?, que es el día del Sabbat, o el día del descanso espiritual. ¿Ya lo tenemos? Dice, son los mandamientos de Dios, que nos acordemos de qué. Éxodo 28. Acordémonos del día de reposo, ¿sí? De hecho, el cristiano, no solamente los judíos, ahorita vamos a ver, al último terminamos con lo que quiero terminar, pero menciona la palabra de Dios que nos estemos siempre acordando de un día o del día de reposo, ¿sí? Les estaba mencionando ahorita nos acordemos del día de descanso espiritual. ¿Para qué? Para santificarlo, o sea, para apartarlo, ¿sí? El caso de nosotros que estamos en este lugar, usamos 2 días o 3, ya últimamente 3 días para el Señor, ¿sí?, que es el día miércoles de oración que estamos teniendo, donde queremos descansar y darle a nuestro Dios poner nuestras cargas, ¿sí? El día sábado, que se está usando pues para evangelizar, ¿sí? Y el día domingo, que es la escuela dominical y el culto evangelístico,
¿sí? Que son 4 servicios. Bueno, nosotros separamos siempre un día. En el caso de nosotros, hemos separado 3 días, 4 servicios, ¿sí? En el caso de San Nicolás, allá en Cristo de la Roca, hemos separado el día martes, ¿sí? Para descansar espiritualmente. Y también el mismo día, domingos, también tenemos un servicio de escuela dominical para descansar en lo espiritual, ¿sí? El caso de, eso es el martes. El caso de Victoria en Cristo, allá en el Cerro de la Campana, estamos teniendo el día lunes, ¿sí? Que este es el día donde estamos separándolo para tener un descanso espiritual. Y el día viernes, porque estamos apoyando a nuestro hermano Caso, que ahorita está en cama, para que también él tenga este descanso espiritual en su vida física. Y les mencionaba ahorita la pregunta: ¿cuál de todos estos días es el día correcto? Todos no son los correctos, ¿sí? Realmente Dios nos pide un día que los separemos, que en ese día, que es el día que hemos separado, les mencionaba, unos el lunes, otros el martes, otros el miércoles, otros el viernes, otros el sábado, otros el domingo, ¿sí? Este día debe estar separado para el Señor. Y es en este día, dice la Biblia, bueno, 6 días vas a trabajar, el versículo 9, y harás toda tu obra, ¿sí? Realmente, mire, hay personas, hay 7 días de la semana, y hay personas que trabajan los 7 días de la semana, y estoy seguro que si hubiera otro día de la semana, un octavo también lo trabajaría. Dios solamente nos pide que le demos un día, ¿sí? Donde podamos adorar a nuestro Dios, y no solamente adorarlo, donde Él nos pueda dar las palabras de aliento que necesitamos. Por eso Dios pide que tú te apartes, ¿sí? O que dejes de trabajar y que te olvides de todas tus labores. Dice el versículo 10: mas el séptimo día es de reposo. ¿Para quién? Para Jehová tu Dios. O sea, va a haber un día, el caso de los judíos o del pueblo de Israel, ¿sí? Es un día que nos separan para el Señor, ¿sí? Y dice, bueno, el séptimo día es el día de reposo para Jehová tu Dios, y no hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu sierva, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Dice el 11: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó, ¿sí? Realmente el cristiano debe de enseñarse a separar un día donde no trabajes, donde no hagas ninguna labor, donde tampoco no hagas que tus familiares lo hagan, ¿sí? Tenemos tantos días para trabajar, hay un solo día que le dedicamos al Señor. Ahorita nos toca el primer día de la semana, que es el domingo. Bueno, este día se lo voy a dedicar completamente a Él, para adorarlo, ¿sí? Y para que Él nos hable, ¿sí? Dice Levíticos 23:3. Levíticos 23:3. Dice Dios que 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, ¿sí? O de descanso espiritual. Dice santa convocación, ¿sí? De hecho, este día se hace una santa convocación. De hecho, lo que estamos haciendo ahorita en este día de reposo no es para quedarnos en nuestro hogar, es para convocarnos a un lugar de reunión. Y en este lugar de reunión es donde Dios empieza a hablarnos de su palabra. Dice: ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová, en donde quiera que dice que habitéis, ¿sí? En donde quiera que habitemos, realmente debemos de separar un día, ¿sí? Les mencionaba ahorita el caso de los que estamos aquí en Juárez, tenemos un día; de los que estamos allá en Monterrey, estamos un día; de los que estamos en San Nicolás de los Garza, estamos un día, ¿sí? Y en ese día, bueno, hacemos una santa convocación, les hablamos a los que normalmente nos congregamos, y usamos este día para un descanso espiritual, para que Dios nos hable y al mismo tiempo también adorar a nuestro Dios, ¿sí? En ese día de reposo, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos normalmente en el día de reposo o el día de descanso espiritual? Ahí en Isaías 66:23
Isaías 66, 23. ¿Qué es lo que se hace dentro de nuestras congregaciones? Bíblicamente. Fíjense lo que dice Isaías 66, 23. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. ¿Sí? ¿Qué es lo que venimos a hacer el día de ahora? Adorar. ¿Sí? De hecho, eso venimos. De hecho, les había mencionado del sacrificio que estamos haciendo. ¿Sí? Realmente lo que dice su palabra en Romanos capítulo 12, versículo 1, realmente esto es un sacrificio vivo, santo, es agradable a Dios. Lo que estamos haciendo, créanlo, le agrada a Dios. Que tú te enseñes a separar un día, para adorar. ¿Sí? Realmente a Dios nunca le vamos a pagar por lo que Él hace por nosotros. Solamente le agradecemos. Y en nuestro agradecimiento tiene que ver la adoración. ¿Sí? Desde que venimos de nuestro hogar, ya empezamos con nuestra adoración a nuestro Dios y todo lo que tiene que ver con el servicio de la Santa Convocación. Dice Lucas 13:10. Dice que enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo. ¿Sí? Realmente lo que estamos haciendo ahorita, después de adorar a nuestro Dios, venimos ahora sí, sigue la segunda parte del servicio, y en la segunda parte empezamos a predicar lo que es la palabra de nuestro Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere el día de ahora para nosotros? En la enseñanza que tenemos el día de ahora es que sepamos que hay un día que queremos que separar para el Señor. ¿Sí? Ahorita mencionábamos, los judíos defienden mucho que es el sábado, los evangélicos creemos que es el domingo, y de hecho lo creemos porque recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Les voy a decir algo que muchos no saben, ¿sí? Y yo viví también engañado mucho tiempo, les digo, porque así siempre lo había pensado. ¿Sabe cuál día fue? ¿En qué día fue crucificado nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál fue el día en el cual fue crucificado nuestro Señor Jesucristo? Miércoles. ¿Qué era el jueves? ¿Katy el viernes? Miércoles. Miércoles. Allá el sábado. Viernes. Fue crucificado un día miércoles. ¿Sí? Y resucitó el día domingo. ¿Sí? Empezando el primer día de la semana. Muchos no saben por qué las iglesias evangélicas en todo el mundo usamos el miércoles, que es mitad de semana, para orar, y el primer día de la semana, que es el domingo, para congregarnos. O sea, recordamos este suceso, ¿sí? Cuando Él fue crucificado, por eso nos ponemos a orar, y cuando resucita, porque creemos en la resurrección de Cristo y el que nos dio la victoria, ¿sí? Bueno, ese día desde mucho tiempo atrás se ha defendido por las iglesias evangélicas, ¿sí? Y nos respaldamos en lo que dice la palabra de Dios. De hecho, ahí en Lucas, que no vamos a entrar ahí porque voy rápido, si no se va a hacer largo, pero todos conocemos cuál fue cuál fue el día en el cual resucita nuestro Señor Jesucristo. De hecho, lo narra Mateo, lo narra Marcos, lo narra Lucas y lo narra Juan, ¿sí? ¿Cuál fue ese día en el que resucita nuestro Señor Jesucristo? El domingo, el primer día de la semana. De hecho, no lo describe como domingo, lo dice como el primer día de la semana, ¿sí? Y de ahí en adelante empiezan todos los sucesos de congregarse en el primer día de la semana, lo que Dios establece, ¿sí? Para los cristianos, de congregarse recordando la victoria de nuestro Señor Jesucristo, tanto del pecado como de la muerte. Ahí en Juan capítulo 20, versículo 24 al 29, dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿Sí? Si se acuerdan, cuando hubo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el primer día de la semana se le aparece a los 12, a 10. Ya no estaba Judas, que se había ahorcado, ya no estaba, en aquel momento no estaba
Tomás, llamado el Dídimo, ¿sí? Solamente estaban 10 de los apóstoles. A la siguiente semana pasa este relato, pero Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino, que es el primer día de la semana después de su resurrección. Y le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viera en sus manos las señales de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar del clavo, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Dice el 26, 8 días después, ¿sí? Fíjese, Cristo resucitó el primer día de la semana, que fue un domingo. 8 días después, ¿qué día viene siendo? El día domingo, ¿sí? El siguiente suceso que acontece, algo que quedó marcado en la Biblia, fue el siguiente día de reposo, ¿sí? O el primer día de la semana, que se empiezan a agarrar como el día de reposo para los cristianos, ¿sí? Los que recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás, y llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros, ¿sí? En Levíticos, después de ese día, ¿sí? ¿Se acuerdan de cuando estaban en el aposento alto, los 120 en número? ¿Sí? La primera iglesia cristiana. ¿En qué día fue el derramamiento del Espíritu Santo? Carla, ¿sí? Para acá. ¿Cuál fue el día que sucedió el derramamiento del Espíritu Santo? 50 días después. ¿En qué día fue exactamente? Primer día de la semana, segundo día de la semana, tercer día de la semana, quinto día de la semana. Fue el miércoles. El primero. Creo que el miércoles. Fue el primer día de la semana. De hecho, fíjense, ¿y cómo lo sabemos? Porque en Levíticos capítulo 23, versículo 15 y 16, ¿abran a sus Biblias? Levíticos 23, 15 y 16. Dios da unas instrucciones para esta fiesta, la fiesta del Pentecostés, que es cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo. Dice: y contaréis desde el día siguiente al día de reposo. Espérame, déjenme leerlo más para atrás. Levíticos 23. Levíticos 3, 15 al 16. 23, 15. 23, 15. Fíjense, y contaréis desde el día siguiente al día de reposo, ¿sí? ¿Cuál es el día? Fíjense, y contaréis desde el día siguiente al día de reposo. Fíjense, ¿cuál era el día de reposo? El sábado, ¿sí? Vas a contar desde el día siguiente del día de reposo. ¿Cuál sería? El domingo. Desde ahí vas a empezar a contar, ¿sí? Desde el día que ofreciste las gavillas de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, y hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días, ¿sí? Que es el día del Pentecostés. Entonces ofrecerás el nuevo grano a Jehová, ¿sí? Ahora viene el conteo. Fíjense, vamos a contar desde el día domingo, ¿sí? Porque el sábado, desde el día de reposo al siguiente día se va a empezar a contar, ¿sí? Desde el día domingo vas a contar 50 días, ¿sí? Es que dijo que 7 días de reposo, son Sí. sábados, son 7 semanas. Son Sí. 7 por 7, son 49. Fíjense, bueno, hasta ahí vamos 49. Fíjense, hasta el día siguiente, luego dice el versículo 16, y hasta el día siguiente del séptimo día, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, ¿sí? O sea que contaban del día de reposo al siguiente día de reposo, que era el domingo,
y vas a contar 50 días y llegas y todavía vas a contar hasta que caiga al siguiente día de reposo, ¿sí? Que era el primer día Domingo. de la semana, ¿sí? Que es el domingo, ¿sí? Es el día, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová, el Levítico 23, 21. Y convocaréis en este mismo día, que es el primer día de la semana, ¿sí? Y convocaréis en este mismo día, ¿sí? Santa convocación, ¿sí? Después de que se acababa la fiesta, cuando empezaba la fiesta de Pentecostés, que era el día después, el día siguiente del día de reposo, que era el primer día de la semana, dice que ese día harían santa convocación, en ese mismo día. Santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, estatuto perpetuo, en donde quiera que habitáis por vuestras generaciones. Este suceso del derramamiento del Espíritu Santo, de Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4, sucedió en un día, el primer día de la semana, ¿sí? ¿Sí? Y vayan viendo todos estos sucesos. Desde entonces los primeros cristianos comenzaron a congregarse el primer día de la semana, para nosotros es el domingo, ¿sí? Y lo vemos en Hechos capítulo 20, versículo 7. Hechos 27, eso lo tuvimos ahorita en la escuela dominical. Dice que el primer día de la semana, reunidos, ¿quién? Los discípulos, para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Qué día estaban congregando los discípulos? ¿En qué día estaban congregados los discípulos? El domingo. El primer día de la semana, que es el domingo. ¿Qué estaban haciendo en ese día? Escuchando la palabra. Dice que estaban partiendo el pan, estaban, lo que tenemos, lo que decimos nosotros, la Santa Cena, estaban recordando lo que simboliza el cuerpo de Cristo, que es el pan, ¿sí? El cuerpo quebrantado cuando se quiebra el pan, ¿sí? Es lo que estaban recordando ellos en aquel momento, y no solamente estaban recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo, sino que les empezó a enseñar conforme a la palabra de nuestro Dios en el primer día de reposo. En 1 Corintios 16, 1 y 2 dice: en cuanto a las ofrendas para los santos, hacer vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, una vez más, ¿cuál es el primer día de la semana? El domingo. Cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, y guardarlo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, ¿sí? Ahora viene la pregunta de los 124,000 pesos. Fíjense, ya vimos, hablando del Sabbat, que el día de descanso espiritual de los judíos, lo que se hacía, el recordatorio del primer día de la semana, donde los cristianos recordamos, ¿sí? ¿Cuáles son los días? Es el día del Señor. La mayoría dijimos que todos, y de hecho nos defendemos, ¿sí? Fíjense, ahí en Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17, ¿saben qué me han dicho a mí? ¿O qué me han juzgado a mí como pastor? ¿Y por qué tengo tantos cultos en la semana? ¿Me lo han dicho? ¿Sí? Y no me lo ha dicho una persona, pues en común, me lo ha dicho un pastor, que es mucho tiempo que hago haciendo tanto culto, ¿sí? ¿Para qué tanto servicio? ¿Sí? Y también se nos ha juzgado porque hacemos cultos el 14 de febrero, el 30 de abril, el 10 de mayo, el 31 de octubre, el 24 de diciembre, el 31 de diciembre, ¿sí? Y siempre se nos ha juzgado de estos días, ¿sí? Ahora viene la pregunta para ustedes. El día, vamos a empezar desde enero, bueno, vamos a empezar con el día de Reyes, ¿cuál es? El 6 de enero. El 6 de enero, ¿sí? Que para el mundo es el día de los Reyes Magos. Para ustedes, ese día ¿qué simboliza o qué les representa? Ese es el día del Señor, ¿sí? El 30 de abril, O sea, es que toda la semana, independientemente de la fecha, sí
sigue siendo. No, es que este es algo satánico, Es pagano. es pagano. O el 10 de mayo, ¿sí? O el 31 de octubre, que es el que más se sataniza, ¿sí? Ahora viene la pregunta, ¿el 31 de octubre sí le pertenece a Satanás? No. Todos son del Señor, todos los días del calendario le pertenecen Pues independiente. a nuestro Señor. Fíjense lo que dice Colosenses 2:16 y 17. Por tanto, nadie nos juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. O sea, que nadie nos esté juzgando por el día de reposo, ¿sí? Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Realmente separamos un día, separamos el lunes, separamos el martes, separamos el miércoles, separamos el viernes, el sábado, el domingo, y si fuera el jueves también lo vamos a separar, Todos los días son del Señor y nadie tiene por qué juzgarnos que cuál es el día del Señor, si el lunes o el martes o el miércoles o el jueves o el viernes o el sábado o el domingo. Dice Romanos capítulo 14, ¿sí? Romanos capítulo 14, versículo 5 y 6. Fíjense, Romanos 14, 5 y 6. Uno hace diferencia entre día y día, ¿sí? Fíjense, hay muchos que dicen que el día del Señor es el sábado y lo defienden a capa y espada. Otros dicen que el día del Señor es el domingo, ¿sí? Y lo defienden, como ahorita dicen, a capa y espada, ¿sí? Y otros dicen, no, es que entre semana queremos que tener un culto el miércoles y no lo puedes tener ni el martes ni el jueves, ¿sí? Dice en la palabra de Dios, unos hacen diferencia. Unos dicen que el día del Señor es el miércoles y el domingo. Otros dicen que el miércoles y el sábado, ¿sí? Dice el versículo 5. Otros juzgan igual todos los días. El caso de nosotros como Iglesia Bautista, como Templo Cristo Viene, para nosotros todos los días son iguales, ¿sí? Todos los días le pertenecen al Señor, ¿sí? De hecho, el lunes le pertenece al Señor, el martes le pertenece al Señor, el miércoles le pertenece al Señor, el jueves le pertenece al Señor, el viernes le pertenece al Señor, y el sábado y domingo le pertenecen al Señor, ¿sí? Unos dicen que nomás se deben de hacer culto los miércoles y los domingos. Otros decimos que todos los días son días del Señor. Dice Romanos 14:6. No, perdón, me quedé en el 5. Otros juzgan igual todos los días, y cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. De hecho, mire, yo estoy bien, hablando de mi persona como pastor, yo estoy 100% convencido, ¿sí?, en mi propia mente, de que todos los días le pertenecen al Señor. Pero también dice la Biblia que hay muchos hermanos, y entre ellos pastores, que creen que el 31 de octubre le pertenece al diablo, que el 24 le pertenece a, ¿cómo se llama el Dios? El de la Saturnalia, no sé quién sea, ¿sí?, que le pertenece a ese Dios, ¿sí? Y otros dicen, no, es que el año nuevo es un año satánico y año pagano, el día de las madres, el día del niño, y dicen que esos días le pertenecen a esas tradiciones, pero están convencidos con eso. O sea, nadie les va a quitar en su mente que el 31 es del diablo, pero yo estoy seguro que el 31, el 10, el 11, el 12 y todos los días le pertenecen al Señor, ¿sí? Dice Romanos capítulo 14, versículo 6, el que hace caso del día lo hace pues para el Señor. En realidad ellos lo hacen, hablando de los que se paran de día en día, realmente lo hacen para el Señor también. Eso es, pues ellos lo tienen en su corazón. Ellos creen que solamente es el sábado y se le respetan, solamente creen que es el miércoles y se le respetan, solamente creen que es el domingo y se le respetan. Dice el versículo 6, y el que no hace caso del día, para el Señor también lo hace. O sea, si yo no hago caso de que hay un día en especial que para mí todos los días son del Señor, bueno, pues para mí es así. Y nadie me tiene que juzgar, porque yo creo que todos los días le pertenecen al Señor. Terminamos y nos ponemos de pie. Salmos 84:4.
Hay una bienaventuranza en el Salmos 84:4. Lo leo yo y lo repiten ustedes. Salmos 84:4. ¿Qué día debemos de congregarnos? Y de si fuera posible, todos. Si tuviéramos los recursos y el tiempo y todas las circunstancias a nuestro favor, todos los días podemos congregarnos, ¿sí? Nadie nos tiene que juzgar qué día debemos de congregarnos, si el lunes o el martes o el miércoles o el jueves o el viernes o el sábado o el domingo o toda la semana. Fíjense lo que dice el Salmos 84:4, lo leo yo y lo repiten ustedes. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Repítalo. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Amén. Fíjese el versículo 1 del Salmos 84. ¿Sí? Salmos 84, versículo 1 y 2. ¿Lo leo? Dice la piedra, lo que dice la palabra de Dios: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, y aún ardientemente desean los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan a Dios vivo. Mucha gente a veces nos juzga, pero no sabe que nosotros anhelamos estar todos los días en la presencia del Señor y estar en su casa. ¿Sí? Les digo esto, esta enseñanza es para que nadie nos juzgue cuál es el día del Señor. Todos los días deben ser el Señor. Si pudieran y tuvieran las posibilidades en todas las circunstancias de estar en un servicio, háganlo, y los va a ayudar esto a crecer espiritualmente. Con eso terminamos, vamos a despedirnos.